Buenos días, querida audiencia de Sanando desde la casa, con el método Cero Dolor. Estamos haciendo una secuencia sobre el estudio de su cáncer, de su cáncer, no, del cáncer en general y de la relación que tiene con las mitocondrias y cómo puede ser reversado con higiene celular, cuando en determinado momento puede estar hasta ahora iniciando o cuando no ha llegado a puntos muy críticos de desarrollo o proliferación del cáncer. Entonces, siempre dentro de una situación absolutamente preventiva, dicen es mejor prevenir que curar, porque a veces con las curas y específicamente con las del cáncer hay bastantes problemas que yo los quiero ahora eh, exponer a ustedes con respecto a la quimioterapia y la radioterapia, no para estar en contra de ella, sino para que ustedes mismos vean cuáles son los pros y cuáles son los contras. ¿Cuál es la diferencia entre una quimioterapia natural y la quimioterapia farmacológica y la radioterapia? Pero para eso pues tenemos que partir de saber qué es el cáncer, cómo comienza, dónde comienza, por qué ocurre. Entonces por eso vamos en sesiones cortas de manera que ustedes puedan entender lo mejor que se pueda, mejor cortico y bien entendido, poquito y bien digerido, de manera que podamos llegar después ya a la parte macro, grande de la situación con el cáncer y hemos entendido toda la base fundamental del desarrollo de esta enfermedad. Bueno, entonces, en la sesión segunda nosotros habíamos hablado, ha sido una clase más que todo didáctica, ¿sí? Para ubicarnos en la célula, los que no tenemos mucha relación con los términos biológicos, podamos relacionarnos otra vez por lo menos con dos organelos básicos, que es el núcleo de la célula, donde están los cromosomas que están formados por genes, que es el mismo DNA, que ese DNA son las instrucciones químicas que la célula ordena a todas las demás partes de la célula cómo se deben hacer las cosas, cuáles son los tipos de proteínas. Es donde están las instrucciones magistrales incambiables para que todo realmente se haga de acuerdo a todas las órdenes que ya están aquí expresadas y registradas en la sustancia química que está formando los cromosomas, que es el DNA. Ahí están todas las instrucciones específicas y a esas instrucciones específicas es donde todos los demás organelos de la célula se tienen que someter en el buen sentido de la palabra y trabajando en equipo cumple las funciones de una manera perfecta para que funcione muy bien la célula, los tejidos, los órganos y los sistemas. Cualquier desorden que vaya aquí en estas instrucciones es como si alguien, un ingeniero, un arquitecto mandara hiciera los planos para un conjunto de habitaciones o de viviendas y en determinado momento a la salida al maestro de obra le llegan instrucciones cambiadas en los planos. Pues cuando se construya la urbanización van a haber cosas que no tenían nada que ver con el diseño y más bien van a tener problemas en el funcionamiento de esa área urbanística. Todo tiene que ser perfecto, perfecto. Las órdenes acá están perfectas, no pueden ser alteradas absolutamente por nada. ¿Sí? Entonces vimos que esa es la situación que existe, porque el cáncer generalmente empieza, o mejor dicho, el cáncer en general, cáncer empieza porque hay un rompimiento de instrucciones, hay un cambio de información, hay una alteración en el DNA, en esas instrucciones, que resulta en una reprogramación nueva y nociva de lo que realmente originalmente era la programación. Eso es muy claro. Entonces ya nosotros por lo menos tenemos una conciencia de esta cuestión en el núcleo, de los cromosomas, del DNA, que son las instrucciones impresas químicamente, que es lo que se llama genes, que es lo que
se traduce en nuestra herencia como seres humanos, las proteínas que vamos a tener, características internas, externas, color de ojos, talla, etcétera, niño, niña, todo eso está ahí programado, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alteraciones acá, esta maquinaria es mucho más perfecta que un reloj suizo, que es de lo más, digamos, humanamente perfecto, entre comillas, que se conoce. Métale usted la mano a un reloj suizo sin saber, muévale alguna cosita pequeña y usted simplemente se tiró completamente el mecanismo del reloj. Pasa igual acá, parece que fuera algo muy sencillo el cambio de un segmento, un segmento químico en el DNA, y eso absolutamente hace que todo se vuelva una locura, porque los otros órganos están esperando las instrucciones concretas, claras, que sanamente el núcleo empieza a ordenar, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, acuérdense que nosotros hablamos de protogenes, que son genes que no han sido tocados por ninguna alteración, que están en su capacidad perfecta de expresar genuinamente y originalmente las órdenes normales y sanas que deben ser, pero resulta que por alguna situación de alteración en alguna unidad química de los genes, ese protogene o esos protogenes se convierten en oncogenes, que son genes mutados. Se cambia y se transforma la información. Entonces ese es el oncogen, ¿cierto? Dentro de esa situación estoy haciendo un repaso muy pequeño para permitir que ustedes piensen y entren en materia. Hay un gene que está ubicado, el ser humano es tan inteligente que ya tiene un mapa del genoma humano y sabe en general qué gene de ahí, qué segmento del DNA produce X características, maneja tales funciones dentro del metabolismo celular. Y ha identificado un gene que se llama P53, que es un gen que dirige el crecimiento celular y la muerte celular. O sea, el crecimiento celular, ¿qué es? Él es el que recibe señales, se activa y a través de esa activación permite que las células vayan creciendo, pero hasta un punto normal donde no se va a pasar. Y recibe una señal de parar y el gene para. ¿De acuerdo? O recibe una señal de que células ya viejas por el organismo o lo que sea, o enfermas deben morir, se activa y se ordena que esas células mueran en la mitocondria. O sea, usa la mitocondria para que eso suceda, la cocina de la célula donde se fabrica el ATP. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esos genes mutados encienden este gen, por ejemplo, que el P53, queda despichado como si tuviéramos pusiéramos un ladrillo en un acelerador de un carro y quedara todo el tiempo, día y noche, el carro acelerado. Pues imagine usted las consecuencias a nivel mecánico, ahora imagínese usted las consecuencias a nivel biológico. La célula que debía obedecer a una señal donde para, no obedece las señales. Entra en rebelión, subversiva, por decirlo algo para que ustedes lo entiendan, porque no se somete al mecanismo de órdenes del núcleo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las células empiezan a crecer descontroladamente en un tamaño que no es el que debe ser, que no corresponde a las células de los tejidos de X órgano y que en determinado momento empieza a multiplicarse a una velocidad tremenda. Entonces, como también separó la situación de la muerte celular, ¿cierto? Que es la que ordena que una célula muera cuando ya tiene características, digamos, tumorales, porque ya pierde el diseño de la célula normal sana. Entonces, ¿qué pasa? Como tampoco funciona eso, pues la célula no para de crecer, no para de dividirse, porque cuando se está dividiendo a una velocidad que no debe ser la normal, no hay nadie quien la pare. Entonces la célula crece,
se multiplica a una velocidad muy grande y a un crecimiento anómalo a una velocidad muy grande y simplemente no hay quien la pare con muerte celular, porque eso sucedería si esto estuviera funcionando bien con una célula que está desregulada, por decirlo así. Entonces aquí empieza el principio del cáncer, ¿sí? Entonces, espero que ustedes vayan entendiendo ahí. Esta azulita, no importa la forma, nosotros tenemos células de miles de formas. Esta azulita es una célula y aquí pinté al lado otra célula para que ustedes entiendan un poco mejor, porque usted sabe que una célula se une con otra célula, con otra célula, con otra célula y forma tejidos. O sea, lo que pasa aquí dentro de la célula va a afectar para bien o para mal a la célula vecina. De tal manera que el problema empieza en una célula, pasa a la otra, se distribuye en el tejido, se distribuye en el órgano y después afecta a todo el sistema. ¿Sí? Entonces, espero que hasta ahí por lo menos ustedes vayan entendiendo lo básico para después llegar a otra parte. Ahora, ojo con esto. El DNA es la cocina de la mitocondria, ¿de acuerdo? La cocina donde se produce energía. Yo les había dicho que lo que nosotros comemos termina siendo reducido en azúcar, glucosa, en aminoácidos, que son los vagones de un tren largo llamado proteína, y también tenemos los ácidos grasos de cadena corta, que son los ácidos que finalmente son beneficiosos para entrar a la mitocondria y producir energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este oncogen no solamente muta y daña el DNA del núcleo, reprogramándolo con órdenes totalmente diferentes, enloqueciendo el metabolismo celular, a pesar de que ojalá pudiera uno hablar simplemente de enloquecimiento, parece que hubiera una inteligencia maligna detrás de esto, porque todo es absolutamente como programado para destruir metódicamente. Eso ya se los dejo a ustedes, cómo lo puedan ustedes analizar y pensar. Pero el caso es que viene y afecta el DNA mitocondrial. La mitocondria es la única parte es el único organelo que tiene DNA que no está dentro del núcleo, ¿sí? Porque hay unas funciones y unas órdenes muy específicas de acuerdo a la función del DNA mitocondrial. ¿Sabe lo que pasa entonces también con este oncogen? Viene y afecta el DNA de la mitocondria y también causa una alteración en las funciones de la mitocondria. La función de la mitocondria era y es siempre producir energía, por eso a nosotros, pues mientras más mitocondrias tengamos, y mientras más se sanen y se reparen las que están enfermas y se mueran las que ya no hay nada que hacer, pues nosotros vamos a tener una reserva de energía grandísima si estemos enfermos. Enfermo que come no muere, dicen por ahí, ¿sí? Enfermo que tenga una buena reserva energética porque tiene sus mitocondrias sanas y produciendo y sanándose, pues tiene muchas posibilidades de recuperarse. De acuerdo a alguien que están siendo agotadas sus reservas de energía. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren lo que hace este oncovirus. Empieza a hacer que se produzca mucha menor energía química, porque a ella no le importa si llega a las demás células. A él le importa es tener ahora energía suficiente para seguirse replicando en miles de células, ese mismo gen mutado. O sea, porque son otras instrucciones que produce otra clase de células, que el tumor son otro tipo de células que no son las normales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Mucha de esta acción que se hacía aquí, dentro de la mitocondria, ustedes se acuerdan que el cáncer odia el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es el combustible por el cual se cocinan estas moléculas que les acabo de decir, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, cocina esas moléculas y entre más allá de eso, pues más energía hay. Entonces, como aquí ya no se está mirando, esto es como un estado de sitio, como si en determinado momento un grupo subversivo se toma las oficinas del gobierno, se toma las oficinas de donde se dirige en la Constitución y cambia la Constitución y cambia las cosas y dicen ahora las cosas se van a hacer aquí, es con estas instrucciones diferentes, ¿sí? Entonces secuestra la mitocondria,
secuestra la energía de acá, pero para los propósitos que han programado con el gen mutado. ¿Sí? Ya son otros propósitos. Entonces, esta oxidación ya no se lleva tanto en la mitocondria, sino hay parte que se lleva dentro del citoplasma, que no es normal. Entonces, al oxidarse los azúcares o estas sustancias en parte sobre el citoplasma, que es la parte donde está flotando el núcleo de la mitocondria, esta cuestión de por dentro se vuelve una situación, un estado de acidez impresionante acá, porque esta situación trae un estrés oxidativo que es tan grande que todo lo que se está produciendo acá dentro de esta célula, ya cuando es cancerosa, es acidez. Es una célula absolutamente ácida, ¿sí? Y pues ya la persona que está sufriendo el cáncer, pues ya la energía no es para ella. La energía es para el tumor. La energía es para las células cancerosas. Entonces, le cambia de razón, de función también a la mitocondria, porque nadie había colocado a la mitocondria para que produjera material de construcción, como por decir las paredes que forman la célula, o sea, la casa donde están las células físicas, que está formado por lípidos, por proteínas, eso nunca, la función queda como un esclavo de las órdenes ahora que le están dando, que no era para absolutamente nada la mitocondria, sino para producir energía, y ahora la ponen como para trabajar como esclavo, para que fabrique material que provea a la célula cancerosa ahora de una infraestructura material, ¿sí? Pero esa no era la función de la mitocondria, es preocúpese, haga energía, haga su trabajo lo mejor y ya, no le están sobrecargando en lo normal ningún tipo de otro trabajo. Aquí le cambia absolutamente, esta situación de estos oncogenes le cambian absolutamente el propósito a la mitocondria, ¿cierto? Y pues imagínese usted la mitocondria, en el fondo termina siendo una mitocondria mutada, que ya no es la mitocondria que sirve realmente para tener una salud mitocondrial y una salud celular normal. Y otra cosa, esta mitocondria tenía a través de la programación del DNA la capacidad de detectar células o mitocondrias, esa situación se llama apoptosis, donde simplemente ella se encargaba de dar de baja, por decir, o hacer morir las células que ya no le servían al cuerpo y las mitocondrias donde ya no había forma de nada, sino de reparación, envejecidas y que nunca se repararon. Entonces, pues para ayudar a que el cuerpo esté funcionando con lo que sirve, resulta que le corta esa función. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues que una célula cancerosa, una célula que debería morir por órdenes sanas del DNA, ahora resulta que esa célula no muere. Entonces, células cancerosas que no mueren cuando deberían ser dadas de baja, que se dividen a una velocidad impresionante, que van a un crecimiento absolutamente brutal. Imagínense cuál será el resultado cuando esta célula, que ya se vuelve cancerosa, conquista otra célula, inserta en la célula sana otra vez ese mismo oncogeno, gen mutado. Sucede exactamente lo que sucede acá. El gen P53 queda encendido sin poderse apagar y el proceso continúa de la misma manera. La mitocondria de esa célula igual es colonizada, se reprograma el DNA de la mitocondria, se pone a fabricar ladrillos celulares que no es su función, se roban el ATP para seguir conquistando célula por célula hasta llegar al tejido del órgano, hasta llegar al órgano e invadir absolutamente el sistema. Por eso nosotros podemos pensar un poquito en uno de los cánceres más agresivos que hay, que es el cáncer de páncreas, que se lleva muy rápido a una persona cuando no ha habido nada preventivo y simplemente el médico un día le dice, mire, tú tienes cáncer de páncreas y ya lo único que queda simplemente es quimioterapia y radioterapia. Hemos sabido de personas que con cáncer de páncreas se la lleva, pero porque precisamente yo necesitaba explicarles a ustedes el por qué, más todo lo que ustedes puedan investigar.
porque la idea aquí de esta cápsula no es solo que yo vengo a dictar cátedra, yo les cuento a ustedes lo que yo sé, lo que he investigado, que es científico, pero realmente es para también dejar la inquietud de que ustedes también se informen y esto sirva como un punto de curiosidad para que ustedes investiguen cada vez más sobre esto y sobre la salud en general y sobre la importancia de conocer nuestros órganos y su relación con la salud, su relación con las enfermedades, para llegar un día a cómo puedo yo, a uno nunca le enseñaron eso, pero pensar en una higiene celular. No que haya pensado en ese término de higiene celular, pero créame que la higiene celular puede salvar la vida de muchas enfermedades, previniendo las cosas. ¿Sí? Bueno, entonces les cuento eso. Ahora, esto es tan impresionante, que parece que hubiera un cerebro maligno detrás de eso. Perdónenme que les diga eso, porque es que es como un desarrollo inteligente, pero de maldad, para destruir la persona. ¿Por qué? Imagínense ustedes que esta célula cancerosas parece que pensaran, por eso son tan resistentes a tanta cantidad de tratamientos médicos, ¿sí? Empezando por ahí. Pero les voy a decir por qué también. Es muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que debido a que se hacen muchas reacciones que no son en el orden que deberían ser, como por ejemplo la combustión de donde la de los aminoácidos, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos de cadena corta, que todo debe ser dentro de la mitocondria, parte de esa combustión, por ejemplo, la glucosa se hace y de esos elementos se hacen en el citoplasma. Y entonces ahí sí ya no es CO2, agua y liberación de energía, sino se producen unos piruvatos, unos lactatos, unas sustancias ácidas, de manera que se llena absolutamente, por eso el cáncer es ácido, se llena absolutamente el citoplasma de esa situación ácida, ¿cierto? Entonces mire lo extraño de esto. Por eso les digo que parece que las células cancerosas pensaran, porque ¿saben lo que hacen? Ellas saben que si se llegan a quedar metidas encerradas dentro de ese medio ácido, no van a poder trabajar para lo que necesitan trabajar y van a morir. Si ellas se quedan inmersas en lo que han producido de ácido, ellas saben que van a morir y no pueden desarrollar todas las demás reacciones. Ellas odian el oxígeno, lo utilizan con un oxígeno mutado que se llama ROS, pero muchas situaciones son anaeróbicas, con falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, ellas saben que si se quedaran inmersas en esa situación ácida, ¿de acuerdo? No podrían seguir efectuando su desarrollo cancerígeno, por decirlo así, y simplemente morirían. No se podrían reprogramar con otras células. ¿Saben lo que hacen? Tienen unas bombas de expulsión de acidez. Es algo impresionante. Entonces, con esas bombas de expulsión de acidez, sacan la parte ácida hacia los demás tejidos y probablemente células que todavía no han sido alcanzadas por la situación de la proliferación del cáncer, ¿sí? Entonces, por eso el cáncer es ácido, porque las pruebas de que se riegan sobre los demás tejidos y células este tipo de acidez es porque ya hay un inicio de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿saben lo que hacen? Tienen bombas de expulsión donde sacan toda la acidez, ¿sí? Miren, es para que sea una manera muy sencilla, porque no voy a, por eso voy a hacer otra cápsula. Sacan protones, que son como iones que marcan la acidez, reduciendo la acidez y toman iones alcalinos, como el sodio. De manera que, como quien dice, que se mueran los demás, que se frieguen los demás, pero ella queda haciendo daño dentro de un ambiente celular citoplasmático alcalino, que es donde el cáncer no puede en determinado momento proliferar, sino es en el medio ácido. Entonces, para ella sí meten la parte alcalina
y saqué la parte sana y sacan la parte ácida. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Es como algo que parece que la célula cancerosa pensara. Entonces, ¿cuál es el propósito de la quimioterapia? Les voy a adelantar porque yo voy a hacer más cápsulas sobre eso. El propósito de la quimioterapia, ya sea farmacológica, radioterapia o, o natural, es lograr sellarle las salidas a través de las membranas a las bombas de expulsión de acidez. Es que ellas traten de sacar lo ácido, pero resulta que hay sustancias que blindan esa salida. No blindan la salida de las bombas de expulsión de manera que la célula cancerosa se consuma y muera en su propia acidez. ¿Sí? Porque ellas sacan la acidez, pero recogen de las otras partes la alcalinidad. Entonces, si estas bombas de expulsión de acidez se sellan en la célula se muere, cancerosa se muere dentro de su propia acidez. Ese es un principio de la quimioterapia. ¿Sí? Ahora, hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Y les voy a hablar un poco de la parte negativa, pero no para decirles lo que ustedes tienen que hacer, de la parte de la quimioterapia farmacológica. Y es la siguiente, pero yo voy a poner todos los pros, los contras de ambas, por eso voy a hacer varios videos sobre esto, de ambas para que sean ustedes, no solo por ideología, que nosotros somos muchas veces dados a actuar por la ideología a veces, hasta en la ciencia la tratamos de aplicar, cuando debemos ser es coherentes con la objetividad y con la coherencia, pero es cada persona la que decide. Yo solamente les voy a hablar en el momento de algo negativo, después les voy a hablar entre comillas, a pesar de que yo me voy por la natural, puede tener a muy corto plazo la otra positiva, si no pues tampoco se utilizaría, ¿sí? Pero ¿qué es lo negativo? Lo negativo es que con los fármacos utilizados para la quimioterapia farmacológica no tienen la capacidad de sellar las bombas de expulsión. ¿Sí? No tienen la capacidad de sellar las bombas de expulsión, como sí lo hacen ciertos elementos naturales. Entonces, ¿qué toca? Bombardeo. Entonces a las células que están enfermas de una vez, claro, los resultados son casi no inmediatos, pero a muy corto plazo, porque es el bombardeo de una vez donde se acaba con el campamento de los malos a través del bombardeo de estas sustancias químicas, pero resulta que esos residuos de ese bombardeo van de una u otra manera a dañar el DNA, a afectar, van a haber resultados de corto plazo efectivos, pero todas esas sustancias que se derivan de esta situación, esos efectos secundarios afectan a las demás células y también las células que están sanas, muy cerca de todo el tejido que ya está con indicios de cáncer. Eso es para que ustedes, si quieren, lo investiguen más. Lo que les estoy hablando acá es científico, yo no me estoy apoyando sobre mis propias ideas. Yo proceso para mí, como lo debe hacer cada ser humano, pero todo esto tiene un fundamento científico, ¿sí? Yo no me voy a sesgar que es que la persona tiene que hacer lo que yo... No, aquí son unos conceptos que se dan y usted inteligentemente es el que va a decidir en cualquier caso por dónde se iría usted, si en un caso por la quimioterapia farmacológica o la quimioterapia natural, y lo más importante es la prevención, ¿cierto? Entonces, ese es un problema. Les voy a decir otro problema,
que es el siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno de los principios del cáncer es una división celular a una velocidad impresionante? Y que el principio del cáncer es precisamente esa proliferación de células que crecen a un tamaño grandísimo, a una velocidad muy grande. El problema es que con el bombardeo de las drogas de la quimioterapia farmacológica, ellas no distinguen, ellas bombardean, como decir, el campamento. Lo importante es acabar con la situación, pero ellas no distinguen entre otras células sanas del organismo que se estén también multiplicando. Y entonces terminan acabando con las células cancerosas, pero también con otras células sanas que el organismo también esté multiplicando. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, cuando hay inflamación, porque la célula cancerígena se inflama, es lógico, ahí mismo hay una señal a la médula ósea, que es la que recorre nuestra columna vertebral y donde se producen todas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo el tipo de glóbulos rojos y todo el tipo de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Esa señal llega allá y salen los soldados. ¿Cuáles son los soldados? Los glóbulos blancos. Entonces, como hay una emergencia, entonces se pone el campamento militar en alerta y se reclutan mucho más soldados de los normales y se empiezan a reproducir cada vez más los glóbulos blancos que vienen a ayudar a las células que están enfermas. Entonces, ¿qué pasa? Que las células sanas de los glóbulos blancos que vienen a luchar terminan bombardeadas también, igualmente que las cancerosas, porque los medicamentos no hacen diferencia entre las células sanas y las células enfermas a nivel, atacan simplemente todo lo que va a una velocidad más rápida, que se está en determinado momento multiplicando mucho más rápido que lo normal. ¿Y qué pasa? Entonces la persona empieza a tener problemas en su parte inmunológica. ¿Por qué? Porque se están bombardeando soldados también. Pueden encontrarlo, como que no es una cosa que yo me estoy inventando, lo pueden encontrar ustedes en los principios básicos de cáncer, ahora que hay tanta información y todo esto, ¿sí? Pero, digamos que en un cáncer avanzado, pues que la persona podría tener 8 días de vida, pues la alternativa es quimioterapia. La pregunta es, ¿cuántas personas ustedes conocen en porcentaje que han tenido una quimioterapia que ya simplemente con quimioterapia salieron al cabo del tiempo? O sea, ¿cuánto duró el efecto de sanidad, por decirlo así, de ese tratamiento? ¿Sí? Son cosas que yo digo uno debe investigar y debe averiguar antes de tomar una decisión en un momento donde se vea abocado y todos los familiares, no, porque todo se vuelve una costumbre, no, que tiene que ser quimioterapia. Bueno, si es quimioterapia farmacológica, bien, pero yo soy, o la persona es la que está sufriendo, yo el que necesito estar informado, yo el que necesito tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, les dejo esta cápsula ahí un poco. Ahora, como yo no quiero que todo se vuelva en determinado momento una clase de biología que no lo es, celular, pero que sí es necesario entender esto, yo les quiero dar un listado de alimentos, frutas y suplementos, que no me voy a extender mucho porque esto es para otras cápsulas, que es muy importante, pero por el momento les voy a ir dando claves que nosotros tenemos para la prevención de estas situaciones, ¿sí? En nuestros alimentos y en suplementos. Tenemos las crucíferas, que es el brócoli, el coliflor, la col rizada y los rábanos, que tienen unas sustancias que se llaman sulforosano, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Estas sustancias sí empiezan a bloquear en determinado momento, ¿sí?, las bombas de expulsión, de manera que la célula cancerosa se queda dentro de su propia acidez y tiende a morir. Estas sustancias afectan las señales anormales con las cuales los oncogenes se multiplican para crecer. O sea que de una u otra manera preventivamente estas sustancias son anticancerígenas. También tenemos la cúrcuma con la pimienta negra, que se acuerdan ustedes de que la inflamación, el cáncer tiene también que ver con la inflamación, que ayuda con la inflamación con respecto a la curcumina y tiene propiedades también cancerígenas. Bloquean las bombas de acidez, bloquean la salida de las bombas de acidez.
También están actuando sobre esto la quercetina, como la cebolla, los ajos, los frutos rojos, como los manzanas arándanos, el té verde, el resveratrol, las uvas, los arándanos. Aquí les estoy diciendo en general parte de lo que nosotros deberíamos tener en una dieta sana, ¿cierto? Una dieta sana, en la inclusión de este tipo de cosas y de una manera preventiva, que tienen que ver directamente, por eso estamos hablando también aquí de higiene celular, y la higiene celular también tiene que ver con qué como y qué yo no como. ¿Qué desecho yo, ¿cierto? Que puede causar estas situaciones de cáncer y qué ingiero que me pueden ayudar a blindar las células, por ejemplo, en el caso de la acidez, que la acidez esté dentro de las células cancerosas, no dentro de las células sanas, ¿sí? Otra cosa es que la quimioterapia farmacológica eh, causa, por esa lucha con el estrés oxidativo, causa muchas sustancias ácidas en tejidos que todavía están sanos. Y eso favorece increíblemente también el crecimiento del tumor. ¿Sí? Parece una ironía, pero realmente es así. Entonces parece que hay veces, o sea, ya es mi opinión personal, como que se quisiera simplemente es en bombardeo del momento y ya, pero las consecuencias cuáles son después secundarias. Tampoco juzgo a la persona que decide hacerse esto, porque es una decisión muy personal. Pero estamos hablando de prevención, ¿cierto? Té verde, resveratrol. Ojo, el selenio de los frutos secos, la vitamina D, D3 y el zinc son absolutamente importantes. Yo digo que necesitamos suplementos también, porque el que me diga que puede con este ritmo de vida y con el tiempo tan corto y todo eso eh, disponer de 3 o 4 horas para poder programar una comida que tenga todo esto, pues yo sí necesito que me diga quién es, para que me aconseje a mí cómo poder tomar ese tiempo y hacerlo. Pero los suplementos son suplementos, se necesitan. Ahora, que sean verdaderos. Selenio, vitamina D, D3, zinc, omega 3, bicarbonato, pero no en una medida muy buena, nos puede ayudar con respecto a la acidez, porque el cáncer está en la acidez, a volver un poco más alcalino nuestro cuerpo y a protegerlo con alcalinidad. Después les hablaré ya más sobre estos suplementos, que N-acetilcisteína, la coenzima Q10, en el momento no va a extender qué es, pero se las dejo en el registro de ustedes para que después las podamos mirar. La perroquinilunona, bueno, es PQQ, la L-glutamina, los probióticos, la melatonina, el magnesio, los que habíamos hablado antes, que son antioxidantes, glutatión, ácido lipoico, todo esto forma parte de la higiene celular. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a luchar con los radicales libres. Porque el estrés oxidativo es una de las causas de los daños en el DNA. El estrés oxidativo de toda la basura que está sin recoger en las células y que la persona no ayuda. ¿Sí? Entonces, glutatión, el ácido lipoico, que ayuda a blindar las estructuras de las paredes celulares, de la membrana celular y de la mitocondria, de manera que estén protegidas a la invasión de oncogenes, por ejemplo, que vienen derivados de un estrés oxidativo por los radicales libres. Astaxantina, vamos a volverlo. Y simplemente quiero cerrar para que ustedes vean que aquí es que yo no estoy aquí con las drogas contra las drogas farmacológicas. Dios le dio inteligencia al hombre para crear compuestos químicos. Lo que me da un poquito de lucha a mí es que hay personas que piensan que todo lo natural no tiene una base científica, sino solo lo farmacológico y lo que los médicos dicen, y el resto para de contar. Eso no es así. Ellos son muy buenos científicos, los que son buenos médicos. La droga buena es una droga científica, también nadie va a decir que no, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿de dónde se sacó la materia prima? ¿Dónde saca el hombre el ejemplo de la materia prima para hacer ese tipo de drogas? De la naturaleza, de las sustancias que están en la naturaleza. Y hay algo como una droga farmacéutica muy buena, que se llama la ivermectina y el fenbendazol, que siendo para tratar amebas o parásitos en animales, sobre todo la ivermectina, el fenbendazol, resulta que tienen capacidad de bloquear
las bombas de expulsión de acidez y no dejar afectar este oncogen, que es el que actúa sobre la división celular, dejando que esa división celular, mejor dicho, que ayuda a apagar esto para que funcione normal. ¿Sí? O sea, es impresionante. Ojalá investiguen ustedes un poco más sobre la ivermectina y el fenbendazol y la acción que tiene sobre los virus, ¿sí? O sobre los oncogenes, porque también son proteínas virales. Proteína, el oncogen simplemente traduce haciendo proteínas virales o proteínas cancerígenas, que son las que afectan después todo el metabolismo celular de las células sanas, ¿sí? Y solamente les digo una cosa, no sé por qué la industria farmacéutica no está interesada absolutamente en nada a que uno en un momento dado tome ivermectina o tome fenbendazol. No sé por qué, pero son las alertas absolutas de cuidado, de esto no, de no sé, y realmente ahí es donde, bueno, yo no digo más, pero no sé hasta qué punto hay cosas que pareciera que las industrias farmacéuticas no quisieran que uno conozca. Yo personalmente no trago derecho en nada prácticamente. Me gusta ver las cosas debajo, por mí mismo, debajo de las piedras. Y creo que uno como ser humano tiene derecho a conocer la verdad en todas las áreas. Entonces, por el momento yo les dejo a ustedes esta cápsula, espero que la disfruten, espero que también sirva en determinado momento para inquietarlos a ustedes a que caminemos sobre estas alimentaciones, que revisemos estos conceptos que se dan acá, que revisemos estos suplementos y que podamos con el método dolor, que voy a después a recordarles otra vez los pasos, podamos disipularnos en practicar para nuestra salud preventiva esos pasos. Entonces les doy muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Dios mediante nos vemos a la próxima cápsula. Muchas gracias, muy amable.